18 horas, 38 minutos. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 18:39 en la tarde aquí de GPS de Noticias, y ahora vamos a hablar con el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Graubach, respecto de esto que ya se está hablando en todos los medios, ya es parte del tapete mediático de la provincia de Córdoba, y es precisamente la vuelta de las clases. ¿Cómo estás, Walter? Carla y Marcos te saludan. Buenas tardes, muchas gracias por comunicarse. Por favor, te agradecemos a ti la deferencia por poner esto en conocimiento de toda la audiencia de Río Cuarto. Bueno, nosotros ayer tuvimos el privilegio de escuchar una pequeña nota que habías dado respecto a cuáles van a ser el cronograma. Por ejemplo, que empieza una especie de tutorías del 1 al 19 y que del 19 hasta el 1 de marzo van a hacer las promociones de sexto grado y de sexto año, quienes tengan la posibilidad de terminar el ciclo lectivo. Y también te escuchamos hablar de cómo se va a dividir las aulas en dos cursos para intentar mantener el metro de distancia recomendado. Entonces, lo primero que quería consultarte es si está la estructura edilicia preparada en Córdoba para llevar adelante esta modalidad que vienen planteando desde el gobierno de la provincia. Sí, en principio la estructura edilicia lo que requiere es que estén en condiciones los sanitarios, que las aulas tengan ventilación y que dispongamos del agua potable como corresponde, o sea, la limpieza de los tanques, que eso ya se está haciendo, y luego son los elementos de higiene y de prevención que se deben disponer para estas situaciones y que están presentes en los comercios, en la industria, en todos lados, ¿no? El alcohol sanitizante, el barbijo en el caso de los docentes, los chicos también van a llevar barbijo, obviamente. Bueno, todo esos son los principales requerimientos que tiene la cuestión edilicia, y Córdoba en principio no tiene dificultades. Hace años que venimos sosteniendo una inversión continua en lo que hace infraestructura. Puede, en un sistema tan grande, con 3.400 edificios, que haya alguna situación que haya que atender, pero no es que la mayoría de las escuelas tienen problemas, ni tampoco es que las escuelas hay que reequiparlas o hay que hacer una gran inversión en infraestructura. A veces hay en el recuerdo de la gente imágenes de Corea y bancos divididos con paneles transparentes. Bueno, no, nada de eso se va a utilizar, ni es exigible, ni está recomendado siquiera por los organismos sanitarios, que son los que nos indican a nosotros cuáles son los elementos que deben tener en las escuelas. Así que en principio ese no va a ser un problema. Usted ratificó que el inicio de clases va a tener una combinación entre la presencialidad y la virtualidad. ¿Tienen algún relevamiento de que todas y todos los estudiantes tengan la posibilidad de acceso a esa modalidad? La presencial, obviamente que sí, porque es lo que todos hacían antes de la pandemia. Y lo otro, no ha cambiado la situación del año 2020. Si usted se refiere a tener dispositivos digitales o conectividad, miren, no, estas cosas no cambian de un año para el otro. Ni las familias se empoderan económicamente como para poder adquirir dispositivos, ni la infraestructura de conectividad se puede montar de un día para el otro. Así que en ese sentido, la provincia está encarando una adquisición de notebooks con módem para que podamos apoyar a las escuelas que atienden a la población más vulnerable y que estos puedan luego acceder a modo de préstamo de esas notebooks para poder tener conectividad. Así que lo que preexiste, enhorabuena, y va a ser utilizado, y para el segmento poblacional que no ha tenido acceso, bueno, vamos a reforzar el equipamiento de las escuelas para que lo puedan hacer. Pero no, nosotros no hicimos un censo, no tenemos cómo hacerlo. Creo que en Argentina nadie tiene un censo certero al respecto, ¿no?
Todos recibimos con alegría la noticia de Juan Schiaretti, escuchando que el 1 de marzo iban a reanudarse las clases en Córdoba. La dificultad aquí en Argentina y creo que en el mundo pasa por la cuestión de la previsibilidad. El 1 de marzo empiezan las clases independientemente del contexto en el que nos hallemos. Digo, se tienen que dar un encadenado de circunstancias como para garantizarse, por ejemplo, imagino, usted tendrá otros detalles, por supuesto, la vacunación a los docentes, pero el 1 de marzo, sin importar el contexto en el cual nos encontremos en cuanto a pandemia y vacunación, ¿se puede confirmar que empiezan las clases en Córdoba? De no haber una situación epidemiológica grave, o sea, que estemos en lo que se conoce como el semáforo, en situación de verde, amarillo o rojo, o sea, mientras la situación esté como hoy, en verde y amarillo, o sea, circulación moderada, vamos a iniciar el ciclo lectivo. La vacunación hemos comprometido como provincia y también lo está asumiendo la Nación como un principio rector, es darle prioridad a los docentes de poder vacunarse junto con el sector de seguridad y lo que resta del área de salud, que ya empezó a vacunarse con las primeras dosis que llegaron al país y a la provincia. Pero bueno, el plan de vacunación no depende directamente de educación, ni siquiera de la provincia de Córdoba, porque las vacunas las trae la Nación y las redistribuye entre las provincias. Hasta ahora se viene haciendo, y bueno, el compromiso es que en los próximos días, en el mes de febrero, van a estar llegando más vacunas. Pero si no logramos que lleguen todas estas vacunas a Argentina y a las provincias, bueno, de todos modos se mantiene la idea, insisto, mientras la situación epidemiológica se mantenga como ahora, en poder iniciar las clases con todas las medidas de prevención que correspondan. Como es el resto de los empleos y trabajos de todas las actividades estatales y privadas, ¿no? Ministro Graubach, la vuelta a clases también implica a otros sectores como lo es el transporte público. ¿Van a trabajar en conjunto para llevar adelante algún protocolo en particular? No, eso es responsabilidad de la Secretaría de Transporte. A ver, no voy a trabajar yo. Claro, bien, no es pero... mi área. Sí lo va a hacer gobierno. la Secretaría de Transporte, eso quise expresarlo, pero todo el transporte público tiene protocolos aprobados y que se les exige que se cumplan, lo mismo el transporte privado, por decir, los colectivos que muchas veces hacen traslado de estudiantes, bueno, todos tienen un protocolo que cumplir, así que eso se les va a exigir y será la Secretaría de Transporte y los municipios los que velan por la seguridad en ese ámbito. Recordemos, estamos hablando con Walter Graubach, ministro de Educación de la provincia de Córdoba. Cuando consultamos a Gerardo Bernardi, él es el titular de SADOP aquí en Córdoba, recordamos para la audiencia, se refería, bueno, obviamente con alegría, todos queremos que de alguna manera u otra, respetando los protocolos, las clases retornen, pero bien se refería en términos duros respecto de, bueno, por qué los docentes van a tener que ser quienes se encarguen de aplicar el protocolo, y en todo caso, si son ellos, querían o un aumento de sueldo o bien que se garanticen mayores docentes por instituciones educativas para intentar que se respeten, que los estudiantes respeten el protocolo, no tanto dentro de las aulas, que es la parte donde uno tiene mayor previsibilidad, sino en lo que es los recreos y las otras modalidades recreativas, valga la redundancia. ¿Están velando por este aspecto de los docentes? Por supuesto, lo vamos a dialogar con la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que es el gremio con personería y representación en Córdoba, pero también lo escuché atentamente. Yo digo, los dirigentes sindicales de Córdoba siempre tienen de mi parte la mejor ponderación, porque entiendo que siempre tienen posiciones racionales, de comprensión del momento en que se vive, porque lo peor que puede tener cualquier dirigente sindical, político, social de un club es no leer la realidad, porque, bueno, puede llevar una institución a una situación
grave por falta de objetividad. Y en esto me parece a mí que los gremios tienen que reconocer de que el país está muy mal. Todos estamos mal. Comerciantes que han cerrado y fábricas que han bajado su producción, monotributistas que no tienen empleo, áreas donde se ha mantenido una producción en forma limitada y se ha suspendido a la gente. O sea, hay una debacle económica que todos sabemos que existe. Me imagino que a veces en los medios de comunicación seguramente lo perciben porque el medio de comunicación vive de la publicidad que puede hacer del sector privado, y el sector privado ha bajado, ha disminuido notablemente, al menos acá en la ciudad de Córdoba, sus posibilidades de hacer propaganda o publicidad porque no pueden vender. ¿A qué me refiero? Cada cosa en su momento. Va a haber paritarias, vamos a discutir con la Unión de Educadores, pero no es una precondición. A ver, todos estamos afectados por la pandemia. Cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad y ejercer su derecho como corresponde. A mí, hablar de que tenemos que ir a hacer una discusión de la mano de la pandemia cuando le hemos pagado los sueldos a pesar de que disminuyeron los ingresos de las provincias, se respetaron los aumentos salariales como poco lo han hecho, muchas provincias ni siquiera pudieron respetar los aumentos otorgados, me parece a mí que habría que bajar, no la expectativa de tener una mejora porque es legítimo, pero no es lo mismo de decir, che, tenemos una expectativa de decir, sí, pero por la pandemia, si no se hace tal cosa, no vamos a volver. A mí, bueno, si quieren declarar una huelga, que la declaren, cada cual sabe cómo moverse. Me parece que hay que ser conscientes de la situación que vivimos, el esfuerzo que hace la sociedad pagando impuestos para que nosotros sostengamos la actividad de las escuelas y el derecho que tienen los chicos a no verse afectados en su posibilidad educativa. Es difícil, no le niego los derechos a nadie, al contrario, lo que digo, una cosa, es decir, tenemos esta expectativa, conversemos qué se puede, y otro ponerlo como condición en el marco de una pandemia, ¿no? Como la que estamos viviendo, y una crisis social y económica como la que tenemos hoy en día. Ahí, para llevar un poco de tranquilidad, ministro, estamos asistiendo a un conflicto de eventual o potencial huelga de algunos de los sectores de los docentes que componen la UPC. No lo sé porque paritarias vamos a tener en febrero. Pero yo digo, hay palabras, ustedes jamás me van a escuchar agredir, en este caso a los gremios. Uno puede coincidir, disentir. He hablado con dirigentes de los diversos sindicatos y tenemos una gran coincidencia, que todo lo que hagamos para que los docentes vuelvan a la escuela tiene que estar bajo lo que son el cuidado y la protección de la salud de los docentes. Y en eso lo demandan los gremios y nosotros coincidimos. Y es nuestra responsabilidad. Pero hay otros temas que se deben conversar en el ámbito que hay que conversarlo, que es la mesa de negociación salarial que normalmente se convoca en febrero. Y lo vamos a hacer, saben, ya le hemos dicho al sindicato, en febrero nos tenemos que sentar a conversar del tema salarial. Ahora, no es lo mismo, después de un año haciendo trabajo remoto, el esfuerzo que hicieron los docentes para poder adaptarse a esto, de decir, bueno, en febrero vamos a conversar el tema salarial, a decir, y no sé si volvemos, porque si no pasa tal cosa, si no hay vacuna para todos, perdón, ¿y qué le decimos a los enfermeros, a los médicos, a los choferes de ambulancia, al personal de salud, que ha estado trabajando con personas en situación de COVID sin existencia de vacuna durante un año? ¿Qué le decimos a ustedes que están en una radio? ¿Qué le decimos a los empleados de comercio, a los empleados de industria, que han ido a trabajar bajo el protocolo de protección que tienen que tener y lo hicieron sin perspectiva de vacuna? Entonces, digo, las cosas hay que plantearlas para mi gusto en su justo lugar. Nosotros tenemos la obligación de cuidar, de brindar elementos de protección,
Y yo espero que los gremios también tengan la racionalidad de exigir lo exigible y no algo que sea distinto de lo que tiene el resto de la sociedad, ¿no? Que todo el mundo está viendo trabajar y nadie les ha dicho van a tener prioridad para la vacuna. Ha quedado claro, ministro. Bueno, la última consulta que queríamos hacerle es respecto de la aprobación del protocolo precisamente para la vuelta a clases. ¿Eso ya se está trabajando? ¿Cuándo se va a poder ver la aprobación del mismo? Perdón, ¿la aprobación de qué? No le escuché. Del protocolo para la vuelta, para el retorno de las clases. El protocolo, ya está aprobado el protocolo. ¿Ya está aprobado? Se aprobó en julio del año pasado en Consejo Federal, se aprobó. Lo que vamos a sí dar, en relación a lo que usted dice, más que el protocolo, son las indicaciones de cómo aplicar el protocolo, y gracias por la pregunta, de julio a enero, algunas cosas ya cambiaron. ¿Por qué? Porque la humanidad ha aprendido de la situación, de cómo se comporta el virus, de que, hay cosas que se decían en el primer semestre del 2020 que no había que hacer y que había que tener cuidado, que hoy los infectólogos, los especialistas dicen, no, esto que habíamos dicho en realidad no es tan así, el virus se comporta de otro modo. Bueno, es un aprendizaje de la humanidad y de la ciencia. Entonces, por ejemplo, en el primer semestre, retomo lo que les contaba yo de los coreanos con las cabinas por banco. Todos dicen hoy, en realidad, también se decía 2 metros como mínimo de las personas. Hoy, en el mundo científico, se aconseja primero que no es necesario que con 1 metro de distancia dentro del aula está bien. Nosotros vamos a tratar de mantener más de 1 metro para tranquilidad, pero no es lo mismo si alguien va a medir con 1 centímetro, 2 metros, o 1,50 m o 1,30 m, estamos dentro del protocolo. O sea que, salvo esas pequeñas reformas, lo que vamos a hacer ahora es que los protocolos ya aprobados se instalen en cada escuela que tiene distintas circunstancias, distintos metros cuadrados, distintos tipos de patio, distintos tipos de región. Entonces tenemos que hacer esa adecuación de carácter institucional. Pero eso, quédense tranquilos que el protocolo está y lo que falta hacer lo vamos a hacer ahora en febrero. Ministro, sabemos de lo ajustada de su agenda, por ello le agradecemos enormemente la deferencia que ha tenido de conversar con nosotros y desde luego los micrófonos de GPS estarán abiertos cada vez que lo considere así oportuno. Le mandamos un gran saludo. El agradecido soy yo y un solo mensaje a la comunidad, a las familias, que estén atentos para que en la segunda quincena de febrero poder escuchar lo que digan las autoridades de cada escuela. ¿Por qué? Porque ellos van a tener la palabra de cómo se aplica el protocolo y cómo va a ser la ritualidad, los hábitos de ingreso, egreso, ocupación de los espacios de cada institución según su situación. Mis palabras son generales, luego hay que llevarlas a cada edificio y a cada comunidad educativa. Por eso, que estén atentos a lo que les comuniquen los equipos directivos de las escuelas. Así que gracias. Ha quedado claro, ministro, le mandamos un gran saludo y bueno, los micrófonos estarán abiertos y nos tomaremos también el pequeño derecho de consultarle cada vez que la situación lo amerite. Un gran saludo. Un gusto, y gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Por favor, adiós, que tenga buen día. Adiós. Escuchábamos al ministro de Educación de la provincia de Córdoba en este pequeño diálogo, en esta pequeña entrevista que hemos tenido aquí en GPS de Noticias, comentándonos los pormenores de la vuelta a clases que está programada para el 1 de marzo en general, después el 19 de febrero para aquellos que estén cursando sexto año y sexto grado respectivamente, y a partir del 1 de febrero empezará una especie de tutorías para poder nivelar el nivel educativo de aquellos que han quedado excluidos dentro de la brecha digital. Walter Graubach, ministro de Educación de la provincia, pasó por los micrófonos de GPS Noticias. Esto es GPS de Noticias, segunda edición.